Hola, buenas tardes a todos los presentes. Les damos la bienvenida a este webinar en el cual estaremos intercambiando algunas ideas y presentando algunas novedades vinculadas a los primeros 60 días del gobierno del señor Pedro Castillo. En esta oportunidad nos acompañan 3 asociados de nuestra firma: Daniel Reina, especialista en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional; Alexandra Ortiz, especialista en Asuntos Laborales; y Fabio Montenegro, quien tiene expertise en Derecho Administrativo. Principalmente, esta charla busca dar a conocer aquellos puntos de concordancia de los últimos pronunciamientos vinculados al plan de gobierno, y también aquellos aspectos relevantes que últimamente han salido a la luz. Bienvenidos nuevamente, les agradecemos la presencia de todos ustedes y procedemos con la presentación de Daniel. Adelante, por favor. Muchas gracias, César, por esta introducción. Vamos a empezar con esta temática, algunos aspectos constitucionales involucrados en estos 60 días que han transcurrido desde que, bueno, poco más de 60 días que han transcurrido desde que se inició la gestión del señor Pedro Castillo, del profesor Pedro Castillo. Y para ello, por favor, la siguiente diapositiva. Quiero empezar, dado la coyuntura actual, hablando un poco sobre el denominado voto de investidura, porque, como sabido, nos enfrentamos a un reciente cambio de gabinete. El artículo 130 de la Constitución dispone que una vez conformado el gabinete ministerial, este cuenta con un plazo de 30 días para acudir al Congreso y exponer la política general del gobierno que planea ejecutar. Y en ese acto, el presidente del Consejo de Ministros formula cuestión de confianza, la cual es sometida a votación del Congreso. Esto es lo que coloquialmente se conoce como voto de investidura. No lo es realmente porque la condición de ministro o ministra de Estado y la posición del presidente del Consejo de Ministros no depende de la aprobación del Congreso, sino de la misma designación presidencial. La señora Mirta Vázquez ya es presidenta del Consejo de Ministros por el solo hecho de haber sido designada por el presidente. Si es que finalmente el Congreso aprobara o no la conformación de este gabinete, ello no implica necesariamente que nunca fue ministra o que sus actos fueran nulos. Si es que es aprobada, continuará con esta gestión. Si fuera desaprobada, será obligada a renunciar, pero no por ello pierde vigencia lo que se realice en el INE. Y allá es presidente de los ministros, los ministros designados ya son ministros y van realizando sus labores conforme corren. Entonces, el presidente de los ministros y todos los ministros se presentan ante el Congreso, expone el presidente de los ministros la política general del gobierno que piensa ejecutar, y luego el Congreso delibera sobre esta presentación y elige si es que aprueba o no esta conformación del Consejo de Ministros. En estricto, si aprueba o no la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros. Hablaremos de la cuestión de confianza un poco más en unos instantes, pero quiero solamente enfatizar que esta cuestión de confianza requiere, para ser aprobada, una mayoría simple con voto favorable. Es decir, no se requiere una mayoría calificada expresamente, pero sí se requiere que haya más síes que noes. Inclusive tenemos antecedentes, el gabinete de René Cornejo, en la época del presidente Humala, de gabinetes que fueron que recibieron el Congreso más abstenciones que aprobaciones, y que por ello se quedó una suerte de limbo. Ni se aprobó ni se desaprobó el gabinete, lo cual le llevó a que se volviera a votar hasta en 3 ocasiones hasta que finalmente fue aprobado dicho gabinete. Solo como dato, el gabinete de Guido Bellido tuvo 73 votos a favor y 50 en contra. Hoy mismo la bancada de Perú Libre ha anunciado que se va a reformar, pero que en sí no están apoyando el gabinete de la señora Vázquez. ¿Qué ocurrirá? Lo que veremos en los próximos días sobre este punto. Bien, en cuanto al sistema de reforma constitucional, este punto es muy importante porque
una de las principales promesas de campaña fue precisamente una nueva constitución. Y es uno de los puntos más álgidos y de mayor énfasis por parte del oficialismo actualmente. En esos momentos, tal como está regulada la Constitución en su artículo 206, la reforma constitucional puede darse de una de dos maneras. En primer lugar, todo empieza siempre con un proyecto de reforma constitucional. Este proyecto de reforma constitucional puede ser presentado por un congresista, por algún poder del Estado o por algunos órganos que la Constitución establece, y también por los ciudadanos a través de la recolección de firmas. Debo enfatizar ese punto. La intención no es convocar firmas directamente para una nueva constitución, sino, bajo lo que estoy hablando en este momento, recolectar firmas para un proyecto de ley de reforma constitucional que va a modificar algún artículo de la Constitución. Ese proyecto es presentado al Congreso y el Congreso le da trámite como cualquier otro proyecto de ley, pero para su aprobación se requiere de ciertas particularidades. Hay dos caminos. Una vez que este proyecto de ley haya sido aprobado por la Comisión de Constitución y siga su trámite y pase al Pleno, el Pleno debe votar y lo debe aprobar con bien. El primer camino requiere una mayoría de 87 votos, 2/3 del número legal de congresistas. Si fuera aprobado en una primera votación con 87 votos, entonces puede volver a someterse a una nueva votación en una legislatura, es decir, un periodo parlamentario siguiente, para que, si es que en esta segunda votación, en un periodo parlamentario siguiente, se aprueba nuevamente con 87 votos, entonces se aprueba la reforma constitucional únicamente con participación del Congreso. La otra alternativa es que el proyecto haya sido aprobado por una mayoría calificada del número legal, es decir, de 66 votos, más de la mitad del número legal que se tenga. En este caso, se ha aprobado el proyecto, pero no alcanzó la mayoría suficiente para que sea aprobado solo por el Congreso. En ese caso, lo que ocurre es que este proyecto de reforma es sometido a referéndum. Esas son las dos vías con las que contamos actualmente para que pueda modificarse algún artículo de la Constitución. Bien, la aprobación en dos legislaturas sucesivas por el Congreso con 87 votos, por lo menos, o bien una aprobación de mínimo 76 votos seguido de un referéndum. ¿Qué es lo que ha pasado respecto a la Asamblea Constituyente? La posibilidad de la Asamblea Constituyente, esta no está prevista como tal en el artículo 206 de la Constitución, no está previsto como una posibilidad de reforma constitucional. Se habla de que el poder constituyente no requiere estar previsto en la Constitución, y es cierto desde un punto de vista teórico, pero una Asamblea Constituyente no prevista en una Constitución solo podría ser producto de una revolución, de un ingreso violento al poder. La idea es que la Constitución sea modificada conforme los parámetros que ella misma prevé. Todo lo contrario sería un quiebre constitucional, que es algo que nadie desea. Por tanto, la manera en la que se ha pretendido incluir a la Asamblea Constituyente o modificar íntegramente la Constitución ha sido hasta el momento a través de dos proyectos de ley presentados por la bancada de Perú Libre. La siguiente, por favor. El primero es el proyecto de ley 174/2021. Este es, desde mi perspectiva, el más limpio, el que respeta de una manera más clara los mecanismos constitucionales, porque lo que este proyecto de ley prevé es modificar el artículo 206 que acabamos de comentar para incorporar una nueva vía. La intención de este proyecto es que los dos mecanismos ya vigentes sirvan para reformas parciales, pero implementar una vía adicional para una reforma integral de la Constitución, que consistiría en la convocatoria de una asamblea constituyente a través de un referéndum. Y como disposición complementaria, agregan que en ese momento se habilita la convocatoria a un referéndum para preguntar a la población si desea una asamblea constituyente. De ser así, esta asamblea constituyente se conformaría con unas elecciones y el producto final de la asamblea constituyente sería ratificado también mediante un referéndum. La siguiente, por favor. El otro proyecto de ley es el 274/2021, presentado curiosamente una semana después que el anterior.
Y este no modifica el artículo 206, incluye la figura de la Asamblea Constituyente de una manera expresa en la Constitución. Lo que hace es incorporar una disposición transitoria especial que habilite la convocatoria de un referéndum para definir si se debe o no instalar una Asamblea Constituyente. No pasa por este proceso de incorporar la figura de manera ordenada en la Constitución, sino directamente se lanza a convocar al referéndum. El efecto final sería el mismo, pero no lo hace de una manera tan óptica. Ambos proyectos están actualmente en trámite en el Congreso, deben ser evaluados por la Comisión de Constitución. El interlegislativo implica que la Comisión de Constitución puede aprobarlos y pasarlos al Pleno, o bien archivarlos si considera que no deben seguir adelante. La siguiente, por favor. Finalmente, quiero referirme a los mecanismos de control entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En primer lugar, tenemos las dos caras de una misma moneda, que son la cuestión de confianza y la moción de censura. La eficacia de ambas es en la remoción de un ministro o del gabinete completo. La diferencia está en quién la plantea. La cuestión de confianza es planteada por un ministro específicamente o por el presidente de los ministros si involucra a todo el gabinete. Y la intención es darle fuerza a alguna política o proyecto en particular. Básicamente lo que están diciendo es, si desapruebas esto, yo no puedo seguir participando en este gobierno. Y quien aprueba o desaprueba es el Congreso, nuevamente como hablamos con la mayoría simple de voto aprobatorio. La moción de censura, por otro lado, es la iniciativa del Congreso mismo para tener la intención de remover al ministro específico o a todo el gabinete. Y como es una iniciativa del Congreso, tiene dos candados. Para empezar, la presentación requiere de 33 votos y, o 33 firmas, para ser más precisos, y su aprobación requiere la mayoría del número legal de 6 votos. Hay un punto adicional, que es que para presentarse una moción de censura debe previamente haberse invitado al ministro a exponer a esta pregunta sobre la cuestión que motiva la censura, y tiene que o bien haber respondido en una interpelación o una invitación de preguntas, o bien haberse rehusado a asistir a esta sesión. La siguiente, por favor. Y si vimos un mecanismo de control en estricto, dado que es bastante mencionado, sobre todo por recordar los momentos que hemos vivido en las crisis políticas, quiero mencionar brevemente a la vacancia presidencial. La vacancia presidencial, en estricto, la vacancia presidencial es la declaración por constatación de un hecho fáctico con que hace el Congreso de que el presidente no puede seguir en su posición. Por ello es que, de hecho, la mayoría de las causales son de la muerte del presidente o su incapacidad física para seguir desempeñando su cargo, o su fuga porque salió del territorio nacional sin permiso. Pero la más problemática por su amplitud en la redacción es la vacancia por incapacidad. Hay muchas dudas sobre cuál es su alcance real. El Tribunal Constitucional no definió nada cuando se planteó la cuestión, y lo único cierto es que actualmente, tal como está prevista, esa amplitud da lugar a que pueda ser interpretada de muchas maneras. Solo como cuestión, para cerrar esto, lo que debo decir es que la moción de vacancia presentada por lo menos el 20% del número de congresistas, es decir, 26 firmas. Para ser admitida a trámite se requiere 44 votos, y para ser aprobada la vacancia y remover al presidente de su puesto se requiere un total de 87 votos. Esto respecto de la vacancia por incapacidad moral. La vacancia por otros causales, como es una constatación objetiva de que el presidente ha fallecido o de que se encuentra físicamente incapacitado, no requiere todo este mecanismo, sino la simple aprobación del Congreso. Recientemente, la bancada de Juntos por el Perú ha presentado la denominada Ley de Muerte Cruzada, que busca que de haber una declaración de vacancia por incapacidad moral, también el Congreso quede disuelto. Es un proyecto que está todavía en estudio en el Congreso, ha sido presentado muy recientemente. Desde mi perspectiva, ello va a generar más problemas que beneficios, pero es algo que se irá debatiendo y afinando conforme pase el tiempo.
Muchas gracias, eso es todo por mi parte. Y por favor, Alejandra, tenemos el gusto de escucharte. Exacto. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un breve balance de las medidas y aspectos laborales que nos viene dejando estos primeros 60 días de gobierno. Es, creo, indiscutible para todos la importancia que tiene el trabajo como actividad humana, como un fin en sí mismo, como un fin de realización de la persona, y sobre todo como un medio de obtención de los recursos necesarios para la supervivencia, la manutención de la persona, de la familia y en última instancia de la sociedad. En ese sentido, la regulación laboral en nuestro país ha sido bastante cambiante. Hay muchos aspectos aún por mejorar y podemos identificar ciertas tendencias a lo largo de las sucesivas administraciones de gobierno. Para este balance, yo creo importante tener como punto de partida las propuestas que hizo el Partido Perú Libre en el proceso electoral en el que finalmente resulta ganador de las elecciones presidenciales. Siguiendo, por favor, con la siguiente diapositiva, y también siguiendo la línea de lo constitucional que nos ha dejado Daniel previamente, podemos identificar dos grandes grupos en estas propuestas de gobierno. Un primer grupo de propuestas que para ser implementadas no requerirían de un cambio o una reforma en la constitución política actual. Entre estas propuestas tenemos, por ejemplo, el fomento de la participación de líderes sindicales, el fomento en general de la actividad sindical, la eliminación de la intermediación y de la tercerización de servicios, la eliminación de los contratos temporales y de los contratos a tiempo parcial y la creación de un código laboral. Respecto de esta última propuesta, incluso muchos de repente lo saben, desde hace muchísimos años se viene discutiendo una ley general de trabajo ante el Consejo Nacional de Trabajo. Esta propuesta de ley que engloba toda la regulación laboral se encuentra estancada por mucho tiempo ya en este foro. En el plan de gobierno de Perú Libre podemos encontrar también otras medidas, otras propuestas que sí requerirían previamente una reforma constitucional. Entre estas medidas tenemos la eliminación, por ejemplo, del sistema privado de pensiones. El sistema privado de pensiones está reconocido en la Constitución como parte de nuestro sistema de seguridad social. Eliminarlo implicaría necesariamente modificar de manera previa la Constitución. Otra de las propuestas que va en este sentido tiene que ver con el control remunerativo, con el establecimiento de topes máximos o montos referenciales a las remuneraciones de altos directivos de las empresas. Como sabemos, la Constitución garantiza la libertad de que negociemos y pactemos las remuneraciones, siempre y cuando cumplamos con la garantía de la remuneración mínima vital. Establecer estos topes o montos referenciales implicaría necesariamente modificar de manera previa la Constitución. Ahora bien, no todas las propuestas de gobierno que se dan en las campañas llegan a concretarse. Lo que sí se ha concretado en estos primeros 60 días del gobierno es la presentación de una agenda institucional por parte del Ministerio de Trabajo. En el mes de septiembre, si podemos pasar a la siguiente, por favor, el ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, se presentó ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República. En este foro, él presentó 19 medidas laborales que serían la agenda de su despacho, 19 acciones que serían tomadas por el Ministerio de Trabajo de manera progresiva para implementar lo que él consideraba eran los fines de su ministerio. Entre estas 19 medidas podemos encontrar algunas que tienen relación directa precisamente con las propuestas de gobierno que planteó Perú Libre.
en la campaña presidencial. Entre estas medidas podemos encontrar la aprobación de una nueva ley de relaciones colectivas de trabajo que va en la línea del fomento de la actividad sindical, la prohibición de la tercerización de servicios. En esta agenda no se ha mencionado a la intermediación laboral, pero sí la prohibición de la tercerización. Tenemos también el aumento de las pensiones, la aprobación de la Ley General de Trabajo, que como les comento, se viene discutiendo hace muchos años, y el incremento de la remuneración mínima vital, incremento que se da a lo largo también de los años y que hemos tenido de manera sucesiva. Dentro de esta Agenda 19 también encontramos otras medidas que no necesariamente fueron planteadas por el Partido Perú Libre en su propuesta de gobierno. Para el Ministerio de Trabajo, parte de su agenda incluye el fortalecimiento institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la derogación del decreto de urgencia que regulaba la suspensión perfecta de labores, y como sabemos, esta es una de las medidas ya concretadas al día de hoy. Tenemos también la ampliación a todas las regiones de los servicios de emisión de dictámenes económicos por parte del Ministerio de Trabajo. Dictámenes que son necesarios en los procesos de negociación colectiva. La virtualización de los servicios ofrecidos a nivel nacional por el Ministerio de Trabajo en materia tanto de empleo como de trabajo, y la revisión y actualización de la Política y Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Esta Agenda 19 fue presentada, como les comento, por el exministro, y en estos momentos estamos a la expectativa de que la nueva ministra de Trabajo se pronuncie y ratifique, o en todo caso precise si esta agenda se va a mantener también durante su gestión. De repente encontraremos cambios o algunas se mantendrán, sobre todo probablemente las que tengan que ver con propuestas que hizo el partido durante la campaña. Asimismo, en estos primeros 60 días, si bien la única medida de esta lista que se ha concretado es la eliminación ya de la suspensión perfecta de labores, se han aprobado una serie de normas que tienen que ver con el trabajo infantil y la matriz de identificación de riesgos del trabajo infantil. Tenemos también la aprobación de nuevos formatos referenciales para la contratación de trabajadores y trabajadoras del hogar. Tenemos la publicación de la nueva Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 2030, la aprobación de nuevos protocolos de SUNAFIL para la fiscalización de las labores del sector agrario y de la prevención del contagio del COVID en los centros de trabajo. Pero fuera de estas medidas que tienen que ver algunas con la Agenda 19, otras con el día a día de lo que es el funcionamiento del Ministerio de Trabajo, tenemos que también enfocarnos en lo que viene siendo la labor del Congreso en materia laboral. También creemos pertinente hacer un pequeño balance de cómo está el Congreso enfocando los temas laborales. Si podemos, por favor, seguir a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar un pequeño resumen de las principales medidas que se están debatiendo actualmente en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República. Estos proyectos de ley están actualmente en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso y podemos identificar en pantalla la bancada que ha propuesto cada uno de estos proyectos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, proyectos de ley presentados por la bancada de Acción Popular que tienen por finalidad regular y flexibilizar de alguna manera el uso de las modalidades temporales de contratación. Se están introduciendo cambios en la regulación de los contratos por inicio de actividades, por necesidades de mercado y por servicio específico, que para muchos suenan muy familiares porque son precisamente las modalidades temporales de uso más común por las empresas.
Esta bancada también propone precisar los alcances del trabajo a tiempo parcial, establecer de una manera muy clara ya a nivel legislativo cuándo estamos ante un contrato a tiempo parcial y qué tipos de derechos adquiere el trabajador a tiempo parcial. Aquí, por ejemplo, se plantea un cambio importante respecto del derecho a las vacaciones. Se establece que por el primer año el trabajador tendrá derecho a 7 días de vacaciones anuales, pero a partir del segundo año serán 15 días de vacaciones anuales. Esta bancada también propone un cambio en la regulación de los ceses colectivos por causas objetivas, por causas económicas, estructurales y tecnológicas. Se está buscando incorporar en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral la posibilidad de utilizar estas mismas causales objetivas, pero para la desvinculación de un grupo menor al 10% del total de trabajadores de la planilla. También se ha propuesto que los pactos de remuneración integral anual se puedan celebrar, se puedan firmar con trabajadores que perciben una remuneración mensual menor a las 2 UITs, a diferencia de nuestra regulación actual que establece este monto mínimo para que el pacto de RIA sea válido. De otro lado, tenemos también proyectos de ley presentados por la bancada de Juntos por el Perú. Uno de ellos tiene que ver con la promoción de la libertad sindical y específicamente con la aprobación de un control judicial previo a la desvinculación de ciertos dirigentes sindicales que estén cubiertos o protegidos por el fuero sindical. Lo que se plantea es un cambio a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo para que el despido de estos dirigentes sindicales requiera previamente de una autorización del juez laboral a través de un proceso abreviado. Otro de los proyectos de ley en la comisión, presentado por esta bancada, tiene que ver con medidas en beneficio, en favor de los trabajadores que estuvieron cubiertos por una medida de suspensión perfecta de labores durante la pandemia por el COVID-19. Lo que propone este proyecto es que estos trabajadores reciban una indemnización si el Ministerio de Trabajo declara que la medida de suspensión perfecta es improcedente. Además, plantea que se condonen las licencias con goce de haberes que otorgaron los empleadores durante la pandemia y que estos montos no sean descontados de la liquidación de beneficios sociales que corresponden a los trabajadores al momento del cese. Nosotros estamos a la expectativa también de cómo estos proyectos se siguen debatiendo y discutiendo ante la Comisión de Trabajo, posteriormente ante el Pleno del Congreso y probablemente tengamos más proyectos en materia laboral en los meses que vienen. Por ahora eso es todo por mi lado. Cualquier consulta o inquietud que puedan tener, ya saben, nos la envían por el chat de esta sesión y sin más preámbulo le doy pase a Fabio Montenegro para que nos presente su balance sobre los asuntos institucionales y administrativos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí, solamente antes de entrar a tocar mi tema y aún incluso un poco antes de saludarlos a todos, sí quería recordarles que tienen la posibilidad de hacer sus preguntas y dejarlas por el chat y al final de la presentación procederemos a responderlas. Entonces, sin más, les agradezco también por el tiempo que disponen en este momento un poco complicado, sabemos, hoy por la tarde, para escuchar nuestros comentarios respecto del balance que nosotros hemos tenido a bien realizar sobre el gobierno a ya poco más de 60 días, 75 días. Y en mi caso voy a comentar un balance sobre los aspectos institucionales, específicamente desde el lado administrativo. Adelante, por favor.
Yo quiero comenzar haciendo básicamente un recuento de aquellas propuestas principales que se habían esbozado tanto en la campaña como específicamente al inicio de este gobierno, del lado administrativo, ¿no? Y si estas, por ejemplo, requieren un cambio constitucional o no, y aquí esta idea queda engarzada con la primera participación de Daniel Reina sobre la necesidad o no, o sobre la existencia, para hablar con propiedad, de proyectos que logren concretar esa propuesta de asamblea constituyente. Al día de hoy, por ejemplo, con relación a la creación de una Contraloría Especial, que era una de las propuestas que tenía el partido y su candidato hoy presidente, vemos que desde el punto de vista constitucional, la creación de una Contraloría Especial para fiscalizar actos de corrupción promovidos por el empresariado no requiere un cambio constitucional. Esto se puede manejar a través de normas con rango legal, pero sí existiría la necesidad de un ajuste constitucional en tanto y en cuanto existan competencias que colisionen con otras, especialmente de organismos constitucionalmente autónomos. Por ejemplo, la propia incluso Contraloría General de la República, que como sabemos ya existe. Entonces, desde el punto de vista de ejecución, esto no ha tenido, la verdad, mayor movimiento. Con relación al segundo punto administrativo o institucional, que es la estatización de sectores estratégicos como minería, gasiche, hidrocarburos, energéticos y comunicaciones, nosotros estimamos que desde el punto de vista constitucional esto sí era necesario hacer ajustes constitucionales. Por ejemplo, en el caso de la sección denominada Constitución Económica, el artículo 58 específicamente, ¿no? Mirando un poco este rol subsidiario que tiene el Estado, y también, por ejemplo, si sería necesario para esto hacer unos pequeños ajustes específicamente en el segundo párrafo del artículo 66 de la Constitución vinculado a recursos naturales. Desde el punto de vista de la ejecución, esto no ha tenido mayor rebote, salvo asuntos políticos y declaraciones, como nosotros sabemos, semanas atrás, vinculadas a la posible nacionalización del gas de Camisea, que como sabemos no tiene pues un contenido jurídico legal predefinido en nuestro ordenamiento, sino básicamente es un concepto de carácter político, ¿no? En cuanto al tercer punto, que es importante y se desarrolla tanto en el plan de gobierno como en su posterior hoja de ruta, se encuentra la prohibición de concentración de medios y regulación estricta de los medios de comunicación. Esto desde el punto de vista constitucional, la verdad es que no requiere de modificaciones, porque ya existe una prohibición expresa en la Constitución vinculada a la prohibición de acaparamiento o monopolio en el ámbito de los medios de comunicación específicamente. La única cuestión que nosotros podemos encontrar desde el punto de vista constitucional es que de repente se haga algunos ajustes restrictivos a la libertad de expresión, específicamente en la parte que se prohíbe el monopolio de estos medios de comunicación, de manera que indirectamente se restringe un poco más la libertad de expresión, y quizás por ahí también el artículo del catálogo de derechos constitucionales que tenemos nosotros los individuos en nuestra Constitución. En cuanto a ejecución, tampoco ha habido ninguna novedad desde el punto de vista legislativo en estos días. Con relación al freno de importaciones que afecte la industria nacional y el campesinado, que es otra de las medidas que se esbozaban al inicio de este gobierno, como una suerte de industrialización por sustitución de importaciones. La verdad es que esto, desde el punto de vista constitucional, tampoco necesitaba ningún cambio. Y en cuanto a ejecución, más allá de ciertas declaraciones políticas, incluso posteriores a la toma de mando, no se ha concretado esta iniciativa.
Otra de las medidas que también resultaba interesante desde el punto de vista institucional y administrativo era la prohibición a la privatización del agua. Esto también se refiere específicamente a tratar de lograr una prohibición expresa constitucional de la prohibición de este recurso natural, ¿no? Evidentemente, esto sí requeriría de una modificación constitucional, por ejemplo, una modificación en el artículo 66 vinculado a recursos naturales. No ha habido mayores actos de ejecución normativa o legislativa respecto a este tema. El cumplimiento de políticas ambientales, que era otra de las medidas que se comentaban al inicio del gobierno, básicamente se referían a, de repente, mejorar o aumentar la capacidad de detección, llámese fiscalización, por ejemplo, ¿no? Hacerlas un poco más incisivas. Esto, la verdad es que por ahora es difícil de medirlo. Desde nuestra experiencia, a partir de estos 70 o 75 días que han pasado, da la sensación de que sí han aumentado las fiscalizaciones administrativas y no solamente desde el punto de vista ambiental, sino en general, a todo nivel de gobierno, entidades en el gobierno nacional, regional y municipal. Por ejemplo, los gobiernos locales, la verdad es que han estado bastante empoderados desde nuestra experiencia en estos últimos días en cuanto a fiscalización ambiental. Y en ejecución no han salido normas especialmente vinculadas al cumplimiento de políticas ambientales. De repente por ahí comentar un par de incorporaciones recientes aprobadas por resoluciones del Consejo Directivo de OEFA, que son, por ejemplo, la modificación al reglamento de procedimiento sancionador y la modificación al reglamento de supervisión, que buscaba dar un poco más de detalle a la ejecución de ciertas medidas correctivas, por ejemplo. Eso es un asunto interesante desde el punto de vista ambiental. Y otro asunto relevante desde nuestra perspectiva e incluso positivo, si lo vemos desde la simplificación administrativa y desde la predictibilidad, es el hecho de que se haya aprobado también por resolución del Consejo Directivo de OEFA un poco más de desarrollo de lo que se entiende por emergencia ambiental y su reporte, ¿no? Este reglamento que ofrece una metodología para tratar las emergencias ambientales y reportarlas. No solamente ofrece una metodología, sino también se crea bajo esta norma un aplicativo que le va a permitir a las personas y a las empresas tener un poco más de predictibilidad para, primero, considerar si se trata de una emergencia ambiental o no, y en segundo lugar, si merece o no merece un reporte. Y finalmente, respecto a las medidas del gobierno vinculadas a la prohibición taxativa de monopolios, concentraciones de precios, acaparamiento y especulación, ahí sí, en principio, se requiere esto porque recordemos que la Constitución no prohíbe los monopolios, salvo en medios de comunicación. Solamente la Constitución lo que hace es emite un mandato para que la autoridad correspondiente, en este caso Indecopi, vigile y eventualmente sancione los abusos de posesión de dominio, ¿no? Y nosotros sabemos también que aguas abajo en la legislación, como por ejemplo el decreto legislativo 1034, precisamente existe para regular las conductas anticompetitivas, ¿no? De manera que, desde el punto de vista de la ejecución, no ha habido ahí mayores cambios. Siguiente, por favor. Y finalmente, de repente sí, desde el punto de vista administrativo, institucional, regulatorio, sería, nosotros hemos visto por conveniente y oportuno lanzar unas ideas que la verdad es que son básicamente generales y de simplificación administrativa, y que creemos que se sumarían y serían muy importantes de cara a una reactivación económica en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, el fortalecimiento y expansión del análisis de impacto regulatorio y el análisis de calidad regulatoria. Sabemos que desde el punto de en varios organismos sofisticados, como los organismos reguladores, tienen ya su propio análisis de impacto regulatorio, pero, por ejemplo, del lado del análisis de calidad regulatoria,
sería interesante explorar una expansión y fortalecimiento de esta herramienta tan poderosa, y no solamente circunscribirla, por ejemplo, a procedimientos administrativos de parte del Poder Ejecutivo, sino, por ejemplo, ampliarlo también a gobiernos regionales y locales, ¿no? E incluso a procedimientos de oficio, ¿no? Como, por ejemplo, los procedimientos sancionadores que vemos que se publican y se regulan con bastante especificidad constantemente por diversas entidades del Poder Ejecutivo. Otra de las cosas interesantes sería, por ejemplo, el fortalecimiento de la eliminación de barreras burocráticas e ilegales y irracionales, es decir, de repente buscar que la carga administrativa que tienen hoy por hoy tanto la Comisión como el Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas disminuya y se agilice, no demore tanto un poco la tramitación de este tipo de denuncias en ambas instancias. También la regulación, liberalización y regulación con un enfoque de cumplimiento, ¿no? Lo que se denomina hoy por hoy está, la verdad, bastante de moda, no solamente en el Perú, sino en otros países, la denominada regulación responsiva, ¿no? Que lo que busca es aplicar incentivos y tratar de que las empresas, los administrados conozcan la norma, se eduquen sobre la norma y darle un verdadero sentido de última herramienta o última opción a la sanción, ¿no? En los distintos sectores económicos. Hay, de forma general, también repensar la necesidad y la aprobación de nuevas medidas de simplificación administrativa. Hace mucho tiempo que en nuestro país no se han aprobado normas de simplificación administrativa. Y finalmente, como una idea bastante interesante y que de hecho, a propósito de ya la salida paulatina y casi definitiva de los países de esta crisis pandémica, se están adoptando, por ejemplo, la priorización, salvando evidentemente las distancias y las nomenclaturas, la priorización de aprobaciones automáticas, ¿no? Respecto de procedimientos de evaluación previa, es decir, ya no la necesidad de tener que obtener tu licencia, tu permiso, tu autorización, sometiéndote a procedimientos de evaluación previa que pueden ser muy engorrosos, muy costosos y pueden demandar mucho tiempo, sino más bien optar por esta figura de la aprobación automática, que sí resulta muy interesante y provechosa en estos momentos. Con esto concluyo mi exposición y les agradezco mucho por la atención prestada. Quedamos atentos a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias, Fabio. De hecho, tenemos en el chat un comentario que nos ha dejado Hugo Buendía sobre el control previo de los despidos de dirigentes sindicales, ¿no? Efectivamente, hubo una ley de esta naturaleza exigiendo una autorización judicial previa a la desvinculación de un dirigente sindical, traería como principal efecto una limitación importante a la facultad disciplinaria de los empleadores y, lógicamente, incrementaría, tal vez considerablemente, la carga ya procesal elevada que tenemos en las cortes laborales, ¿no? Y esto sin contar otros posibles impactos de una medida de esta naturaleza, que no tenemos actualmente en el país. Eso sería todo en cuanto a los comentarios y consultas. Le doy pase brevemente a César para que nos dé sus palabras de cierre. Creo que había una pequeña pregunta adicional. Sí, efectivamente, de Nick Arenas. Para Fabio, si pudieras explicar un poco más sobre la última idea expuesta en la última lámina. A ver, de repente me puedes ayudar, Natalie, poniendo la última lámina, por favor. Quizás, Nick, te refieres a la priorización de aprobaciones automáticas respecto de procedimientos de evaluación previa. Sí, a ver, básicamente esta idea es la siguiente, ¿no? Nosotros en nuestro país tenemos dos formas de obtener nuestras licencias, ¿no? Para el desarrollo de cualquier actividad económica. Una de ellas, que es la más clásica, ¿no? Que de hecho es la que tiene más llegada y es la que se utiliza por regla general, es la de aprobación automática. Y quiere decir que, por ejemplo, si uno quiere sacar
una licencia de funcionamiento, que es la licencia más clásica, más doméstica, o una licencia de construcción, por ejemplo, tiene que tener todos sus requisitos, y armar su expediente, y una vez que pasa eso, pagas las tasas respectivas, por ejemplo, en la municipalidad, y esperas un tiempo, ¿no? Ese tiempo, según la ley, es de 30 días hábiles para obtener tu permiso si es que no hay observaciones, ¿no? Pero sabemos que en la práctica se puede tomar no solamente un mes, sino 2 meses, 3 meses. La verdad es que dependiendo mucho de la complejidad del caso y las observaciones y de la institución respecto a la que estás, esto se puede demorar, y la verdad es que no hay predictibilidad en eso, ¿no? O sea, una vez que uno hace la inversión y prepara el expediente, lo presenta, a veces llegamos a escenarios en donde no sabemos qué va a pasar, no tenemos a ciencia cierta claro ese tema, pero el segundo tipo de forma a través del cual podemos obtener nuestra licencia según nuestras normas es tener el expediente preparado y simplemente presentarlo, y esa sola presentación, dicen las normas, constituyen una aprobación automática. Es decir, con esa presentación tú ya puedes operar. A veces hay distintas normas dependiendo del permiso que te dicen que puedes operar inmediatamente, o que tienes que esperar por lo menos 3 días, o tienes que presentar de repente un requisito más, pero la idea es que uno ya en principio se entienda autorizado para realizar la actividad con la presentación de estos documentos. Y, por ejemplo, si se trata de una presentación física, con el sello de recepción. Ya después la entidad hará una fiscalización posterior, es decir, hará una revisión posterior de lo que tú le presentes, y si tiene por ahí alguna observación te la hará, pero ya es de una forma posterior, y mientras que tú ya estás operando y de hecho estás reactivando la economía. Entonces, la idea detrás de esta lámina es que sería muy importante hoy por hoy que se repiense de cara a una simplificación administrativa la priorización de procedimientos, ya no de evaluación previa, que son estos clásicos y tradicionales, sino de aprobaciones automáticas. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los participantes el día de hoy por acompañarnos en este webinar, en esta presentación, en esta charla, a través de la cual queremos compartir y hemos querido compartir con todos ustedes algunos detalles, algunas pinceladas de varios temas que están entrando por coyuntura política, por coyuntura de momento, como bien los mencionaba Fabio, por temas vinculados a la pandemia, y esperamos más adelante poder compartir tal vez los 90, los 120 o también los 180 días, y poder ir haciendo un balance y poder ir transmitiendo a ustedes un poco de nuestro conocimiento y nuestro entender en estos campos. Nuevamente, agradecerle a todos, por favor, esta grabación y los demás consultas que puedan tener a través de nuestras redes sociales, nos van a poder encontrar siempre, moar.p, nuestra dirección web, y simplemente buenas tardes y muchas gracias nuevamente.